croqueta. En el año 2004, el director y actor norteamericano Mel Gibson estrenó en cines la película La Pasión de Cristo, y los espectadores de todo el mundo se quedaron sin palabras. ¿Pero por qué? Si la historia de Jesús de Nazaret ya había sido llevada al cine en multitud de ocasiones. Sí, pero esta película propuso algo muy distinto en muchos aspectos, y en este vídeo vamos a detenernos en uno concretamente: lo lingüístico, porque esto es un canal de lingüística, no es un canal de churros. Si hubiera churros en La Pasión de Cristo, pues hablaríamos de los churros, porque en efecto fue la primera vez que en la gran pantalla vimos a un actor interpretando a Jesús de Nazaret hablando como supuestamente debió hablar Jesús de Nazaret. Es que no es poca cosa, la verdad. Estábamos escuchando la palabra de Jesús de Nazaret en el idioma, en la lengua de Jesús de Nazaret. Pero ¿cuánta verdad lingüística hay en esas palabras de la película? ¿Qué idiomas se representan en la película de Mel Gibson y con qué grado de fidelidad? ¿Es La Pasión de Cristo una buena película a nivel lingüístico? ¿Es fiable? ¿Es veraz? Nos hemos criado, seamos creyentes o no, escuchando la historia de los evangelios, una historia que todavía sigue fascinando a millones de personas, independientemente de la religión que profesen. Una, dicen, de las historias mejor contadas de la humanidad. La historia de alguien conocido como Jesús. ¿Jesús? No. Jesús no, Yeshua. O al menos así creemos que él se presentaba a los demás. ¿Veis por dónde voy? Porque por mucho que nos hayan contado o hayamos leído esta historia de los evangelios, nos la han contado o la hemos leído en nuestra lengua materna o en nuestro idioma, sea cual sea. Pero ¿cómo sonaba esa historia en aquel momento? ¿Y en qué lengua se escribió? ¿Qué hablaba Jesús de Nazaret? Justo eso es lo que vamos a descubrir en este vídeo. Mi nombre es Manuel Lunardi y hoy en La Barrera del Idiota, las lenguas de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret creció en un pequeño pueblo, oh sorpresa, llamado Nazaret. Por eso se llama Jesús de Nazaret. Bueno, aunque eso hoy en día también está discutido, pero es que con Jesús pues se discute todo. Pero bueno, este canal no va de esto, así que pa'lante. Suponiendo que eso sea cierto, ¿dónde estaba Nazaret? Pues Nazaret estaba en la región de Galilea. ¿Y dónde está Galilea? Pues aquí. Galilea es esa región más al norte. Debajo está Samaria y más abajo todavía está Judea. ¿Y cuándo nació Jesús? Pues también se discute, no se sabe con certeza. A ver, lo ortodoxo es decir que nació en el año 1, pero hay gente que cree que nació en el año 3, en el año -3, en el año 6, en fin, lío. Pero lo que está claro es que Jesús de Nazaret nació en el siglo I. Tiene sentido, ¿no? Porque si contamos los siglos a partir del siglo que nació Jesús, pues el siglo en que nació Jesús es el primer siglo, el siglo I, el siglo I. Entonces, la pregunta, ¿cómo era Galilea en el siglo I? Pues en esta época Galilea estaba gobernada por Herodes Antipas, que era un gobernador local pero supeditado a Roma. Sí, en Galilea había cierta autonomía interna, pero al final se dependía del Imperio Romano. Vale, ahora vámonos más al sur, a Judea. Y en Judea había una ciudad muy importante y muy interesante: Jerusalén. Por cierto, el rey de España es también rey de Jerusalén. Judea fue una provincia romana de pleno derecho, gobernada por prefectos y procuradores romanos, el más famoso Poncio Pilatos, del que luego hablaremos. Lo que quiero que entendáis es que en Judea el control romano era más directo que en Galilea, especialmente en Jerusalén. Ahora que tenemos este breve resumen del contexto histórico, político y geográfico de Jesucristo, vamos a hacernos la gran pregunta, la pregunta que de verdad nos importa en este vídeo. ¿Qué lenguas se hablaban en Galilea y Judea en el siglo I? Porque si sabemos esto, a lo mejor podemos saber qué lenguas hablaba Jesucristo. Pues la respuesta no es tan sencilla, no es como decir, pues mira, aquí se hablaba en ese periodo tal y tal lengua. Pero para eso estoy aquí, ¿no? Así que suscríbete, dale a la campanita, comparte el vídeo, comenta lo que quieras y bueno, que apoyes el canal, que para eso me lo estoy currando. Veréis, esto es muy importante. Hay evidencias históricas de que Jesús de Nazaret vivió en un entorno multilingüe. Esto significa que en la región y en la época en la que le tocó vivir a Jesús, coexistían varias lenguas de manera simultánea. ¿Y cuáles son estas lenguas que convivían con Jesús? Pues Galilea y Judea era un punto estratégico de las rutas comerciales del Mediterráneo, así que no es raro que por allí pasaran muchas lenguas, pero de todas ellas, 4 son sospechosas de haber podido ser habladas por Jesús de Nazaret. Haber podido ser habladas. No sé ni siquiera si eso está bien. Es decir, muy probablemente Jesús de Nazaret tuvo que relacionarse en mayor o menor medida con estas 4 lenguas, a saber, el latín, el griego koiné, el hebreo y el arameo.
Ahora la pregunta es, ¿cuánto dominaba Jesús de Nazaret estas lenguas? ¿Dominaba todas? ¿Dominaba solo algunas? ¿Algunas sabía mucho y otras sabía poco? A lo largo de este vídeo analizaremos estas 4 lenguas en particular y examinaremos la probabilidad de que cada una de ellas haya sido conocida o hablada por Jesús de Nazaret, ya sea de manera plena o parcial en su vida cotidiana. No me digáis que el tema no mola, pero para empezar, lo primero de todo, yo creo que es preguntarse lo siguiente: ¿por qué sabemos que son estas las 4 sospechosas y no otras? ¿Qué evidencia hay de que en Galilea y Judea en el siglo I se hablasen arameo, hebreo, latín y griego? Pues veréis, eso sí se puede responder fácilmente. Hay un dato muy potente que ayuda a entender el ambiente lingüístico de Jesús de Nazaret. Los arqueólogos, que no tienen otra cosa que hacer, llevan años recopilando todas las inscripciones antiguas encontradas en la región. Inscripciones grabadas en tumbas, en mosaicos, en edificios, en objetos cotidianos, lo que sea. Las han recopilado en un gran proyecto académico conocido como Corpus Inscriptionum Judae Palestinae o Judae Palestine, el CIIP. Este corpus es básicamente una gran base de datos de texto grabados en piedra, metal o cerámica, procedente de los siglos cercanos a Jesús de Nazaret, y que han descubierto al reunir miles de estas inscripciones. Pues algo muy evidente, y es que en toda la zona no hay un idioma dominante de cada parte. En todas las zonas aparecen textos en varias lenguas, principalmente, oh sorpresa otra vez, hebreo, arameo, griego y latín, y en menor medida otras lenguas regionales, como el nabateo, el fenicio, el árabe antiguo, pero en menor medida, chiquitito. Por ejemplo, se sabe que en el recinto del templo de Jerusalén había una valla metálica que separaba el área sagrada, y allí se colocaron advertencias dirigidas a los no judíos. ¿En qué lengua? En griego. Luego veremos por qué concretamente en griego. El texto de esas placas decía lo siguiente. Me pongo las gafas. Ningún extranjero debe entrar dentro de la barrera que rodea el santuario. Quien sea sorprendido será responsable de su propia muerte. Así se las gastaban en la Jerusalén del siglo I. Otra prueba de multilingüismo son los osarios y las tumbas de la época. Muchos de ellos tienen inscripciones en arameo. Por ejemplo, Yehosef bar Cayafa, José, hijo de Caifás. Algo parecido surge con las inscripciones funerarias en hebreo, donde encuentras inscripciones de hebreo de la época. Por ejemplo, una muy conocida y que se repite mucho en tumbas es Shalom al-Yisrael. Y me falta el latín, pero es que del latín se han encontrado multitud de inscripciones. Inscripciones de carácter público y administrativo. Por ejemplo, la famosa piedra de Pilato en latín. Se encontró en una ciudad cercana del Mediterráneo Oriental, Cesarea Marítima, y se menciona a Poncio Pilato como prefecto. Además, os doy un último ejemplo de multilingüismo de la época que sé que os va a molar. Pero ojo, este ejemplo es mitológico y no hay evidencia arqueológica de que esto sea real. ¿Vale? ¿Entendido? Pero sí, os voy a hablar del Lignum Crucis, o Lignum Crucis, como quieras decirlo. Este Lignum Crucis no es otra cosa que el cartel de madera colocado sobre la cruz de Cristo. Sí, el famoso cartelito de INRI. Según la tradición cristiana, sobre la cruz de Jesús se colocó un rótulo de madera que decía la acusación contra Jesús. Y ese rótulo habría estado escrito en 3 lenguas concretas. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 19 al 20, dice lo siguiente. Me vuelvo a poner las gafas. Pilato escribió también un título y lo puso sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Muchos judíos leyeron este título porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Siempre es épico recitar la Biblia, ¿no? Una vez dicho esto, no hay prueba constatable de que existiese este cartel, y mucho menos de que las reliquias que se conservan del Lignum Crucis sean reales. Pero bueno, el hecho de que el Evangelio de Juan diga que se puso un cartel multilingüe nos da una idea de que la sociedad necesitaba este tipo de textos, porque la población tan variada de Judea, judíos, gentiles, romanos, en aquel momento hablaba distintas lenguas diferentes. Bueno, creo que ya son ejemplos suficientes, ¿no? Ya sabemos que en el mundo donde se crió Jesús, estas 4 lenguas pululaban por el ambiente. Pulular. Uf. Ahora vamos a ver qué probabilidad real hay de que Jesús pudiera haber hablado una o varias lenguas de esta lista. ¿Qué nos dicen los textos, tanto históricos como religiosos? Y veamos poco a poco si La Pasión de Cristo de Mel Gibson nos presenta la realidad lingüística de la época de una manera fiel y veraz. Vamos lengua por lengua. Si hay un idioma que los historiadores consideran como lengua principal de Jesús de Nazaret,
ese es el arameo. Los historiadores y lingüistas pueden confirmar al 99,99999% de que Jesús de Nazaret debió haber hablado arameo como lengua materna. De hecho, esta es la lengua que desde un primer momento nos presenta la Pasión de Cristo de Mel Gibson como lengua principal de Jesús. Pero, ¿cómo es esta lengua? ¿Qué es el arameo? Pues técnicamente el arameo es una lengua semítica, como por ejemplo el árabe o el hebreo. Y así brevemente os doy como dato que las lenguas semíticas son en realidad una rama o un subgrupo de las lenguas afroasiáticas. Pero, ¿cómo sabemos que Jesús de Nazaret hablaba arameo? Pues obviamente no tenemos una grabación con su voz. Jesús de Nazaret no iba enviando audios de WhatsApp por ahí, pero sí tenemos indicios muy sólidos. En el siglo I, el arameo era la lengua más extendida de la región. Desde siglos antes, desde los imperios babilónico, asirio y persa, el arameo se había convertido en la principal lengua de comunicación en amplias zonas del Próximo Oriente, y con el tiempo pasó a ser la lengua cotidiana de muchas comunidades judías. Pero, Manuel, en Galilea y Judea, en realidad, ¿no se hablaba hebreo? ¿No era el hebreo la lengua de los judíos? Sé que me vais a venir con esa pregunta, lo sé. Vale, luego vamos detenidamente con el hebreo, pero no os adelantéis. Pero, aunque es cierto que el hebreo conservaba un fuerte valor religioso y cultural en la zona y en la tradición judía, el arameo era en realidad la lengua del día a día. Los propios evangelios conservan palabras directamente en arameo y atribuidas a Jesús. Por ejemplo, Marcos 5:41, Talita cum. Lo siento, no sé si estoy pronunciando bien el arameo. Talita cum. Niña, a ti te digo, levántate. Marcos 7:34, Éfata, ábrete. Marcos 14:36, Abba, Padre. Marcos 15:34, y esta es una de las frases en arameo más famosas. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es uno de los indicios más fuertes de que el arameo era la lengua principal de Jesús. Era la lengua en la que enseñó y predicó. Puntualizamos, para que no haya líos. El arameo, al pertenecer a la misma familia que el hebreo o que el árabe, comparte raíces, estructuras gramaticales, vocabulario básico, pero que os quede claro que el arameo es una lengua totalmente distinta e independiente del hebreo y del árabe. No pueden entenderse totalmente, solo parcialmente, como un español y un italiano. Pero el arameo y el hebreo no son lenguas totalmente inteligibles entre sí. Hay una pronunciación diferente, un vocabulario divergente, una gramática que no termina de coincidir del todo, y además el arameo tiene una diferencia fundamental con el hebreo, que es que el arameo tiene una variación dialectal mucho más marcada que el hebreo. Sí, porque el arameo a lo largo de su historia se desarrolló en múltiples dialectos: sirio, caldeo, siríaco, y los historiadores y lingüistas tienen claro que en el siglo I no existía un único arameo estándar. En el norte se hablaba lo que los especialistas llaman arameo de Galilea, y en Judea se hablaba también arameo, pero una variación algo distinta. De hecho, fijaos lo evidente que era de que el norte y el sur hablaban distinto. Mirad, Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 73. Aquí se menciona que Pedro es reconocido por su forma de hablar. Leo: un poco después, acercándose a los que estaban allí, dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te delata. Tu manera de hablar te delata. Se está refiriendo directamente a su dialecto y a su acento. Pedro, que era de Galilea, hablaba un arameo distinto a los de Judea, y lo notaban. Había variantes dialectales reconocibles entre los hablantes de arameo. Vale. ¿Qué queda actualmente del arameo? ¿Y hasta qué punto las escenas en arameo de la Pasión de Cristo son correctas? Pues a ver, ¿existe el arameo hoy en día? Sí, el arameo sigue vivo hoy, pero de forma muy distinta a la que lo hacía en tiempos de Jesús. Actualmente existen variedades modernas llamadas neoarameas, diferentes dialectos principalmente repartidos por Siria, Irak y comunidades de la diáspora. El caso más llamativo es del arameo occidental moderno. Este arameo occidental sobrevive en 3 ciudades de Siria: Malula, Yubbadin y Baka. Este arameo occidental es especialmente fascinante porque pertenece a la misma rama occidental que pertenecía el arameo galileo de Jesús. Así que podemos decir, entre comillas, que es el arameo que más se parece al que hablaba Jesús. Pero no os flipéis que tampoco es el mismo, ¿eh? No vayáis diciendo que yo os he dicho que ese arameo es exactamente el mismo que el de Jesús, ¿eh?
no vayáis diciendo eso por ahí. Eso sí, la mayoría de las variedades del arameo no pertenecen a la rama occidental, sino a la rama oriental. Estas se hablan o se hablaban tradicionalmente en el norte de Irak, en zonas históricas de la llanura de Nínive, y hoy se sigue hablando todavía por comunidades desplazadas por la guerra y los conflictos. Ahora bien, la situación es delicada. El arameo, tanto occidental como oriental, no está, ni mucho menos, en un buen estado de salud. Muchas de estas variantes están consideradas seriamente amenazadas. En algunos casos apenas quedan hablantes ancianos, y en otros casos la transmisión a los jóvenes se ha deteriorado por culpa de conflictos, migraciones y guerra, y también por presión de lenguas dominantes, como el árabe o el kurdo. Y esto es especialmente triste. Siempre es triste que una lengua pueda perderse o esté en riesgo, pero es que estamos hablando, para la sociedad occidental, que a lo mejor podemos perder el único rastro y resquicio que nos queda de la lengua de Jesucristo. Es muy triste. Entonces, si no sabemos exactamente cómo era el arameo que hablaba Jesús de Nazaret en el siglo I, ¿cómo lo hizo la película de Mel Gibson? ¿Qué hablan en la película? Pues sí, a ver, en la película hablan arameo, pero no exactamente el de Jesucristo. Eso sería imposible. La producción contó con el asesoramiento lingüístico de este señor, William Fulco, no sé cómo se dice. Este señor es un jesuita y experto en lenguas semíticas. Fue el encargado de reconstruir los diálogos de la película. Y en mi opinión, este señor hizo un gran trabajo, un extraordinario trabajo, reconstruyendo el arameo del siglo I. Eso sí, con matices. No conservamos textos extensos del arameo galileo del siglo I de alrededor del año 30. ¿Veis qué concreto habría que ser? Por eso, el arameo de la película es necesariamente, como dije antes, una reconstrucción. Esta reconstrucción se basa en fuentes como el arameo talmúdico y el siríaco, pero no son idénticas al arameo concreto que habría hablado Jesús de Nazaret. Lo que hace es crear una versión coherente, una versión con sentido, y mezclando estos elementos lo que hizo fue una aproximación. Pero repito, esto no le resta mérito. Fue un intento serio y científico de acercarse a la realidad histórica y lingüística de Jesús de Nazaret. Así que, chapó, bravo por ti, William Fulco. Por cierto, ¿sabéis que Mel Gibson no quería subtitular la peli? Bueno, vamos a la siguiente lengua. Como adelantaba antes, creo que muchas personas asocian más como lengua de Jesús de Nazaret el hebreo, sencillamente porque la lengua hebrea se tiende a relacionar con el mundo judío. Y entonces dicen, si Jesús era judío y los judíos hablan hebreo, entonces Jesús debía hablar hebreo. Parece un buen silogismo, pero vamos a ver cuánto de verdad hay en él. Es cierto que la lengua hebrea formaba parte esencial de la realidad lingüística del siglo I, pero ¿qué papel desempeñaba? ¿Era el hebreo una lengua hablada en tiempos de Jesús? Pues durante mucho tiempo se pensó que no. Durante bastante tiempo se pensó que el hebreo era simplemente una lengua litúrgica, usada solo en la lectura de las escrituras y no en la vida cotidiana. Pero en el siglo XX hubo una serie de descubrimientos arqueológicos muy interesantes, los famosos manuscritos del Mar Muerto. Estos manuscritos mostraron que había formas de hebreo vivas en la época del Segundo Templo. Algunos textos no religiosos del siglo I, textos legales, comunitarios, administrativos, están escritos en hebreo y no en arameo. Esto indica que el hebreo no solo era una lengua litúrgica, sino que también tenía una cierta funcionalidad en determinados campos. Ahora bien, eso no significa que el hebreo fuera la lengua mayoritaria de conversación en la Galilea rural. Ya hemos dicho que esa parte se la queda el arameo. Lo más probable es que el hebreo y el arameo convivieran juntos en una situación de diglosia. En este caso, el arameo para la vida cotidiana y el hebreo para contextos religiosos, formales y de prestigio. Aunque no se descarta que pequeños grupos poblacionales pudieran usar el hebreo como lengua cotidiana. Pero, ¿podía Jesús hablar hebreo? Hay un pasaje interesante en el Evangelio de Lucas. Lucas 4, 16, 21, para ser exactos. Aquí se narra que Jesús entra en la sinagoga de Nazaret, se levanta para leer y se le entrega un rollo del profeta Isaías. Toma, para ti. Jesús lee el texto y luego lo comenta. Vale, este relato no especifica en qué lengua lee, pero el texto de Isaías estaba en hebreo. Esto indicaría directamente que Jesús podía leer el hebreo y hablarlo, al menos en un contexto religioso. Esto encaja con la idea
idea de que el hebreo era una lengua de culto y de estudio activa entre los judíos. De hecho, volvemos a la película de Mel Gibson. En La Pasión de Cristo, la escena donde la lengua hebrea toma importancia es precisamente la escena del Sanedrín. Es cuando Jesús es llevado ante el sumo sacerdote Caifás. Los miembros del Sanedrín en ese momento recitan fórmulas de las escrituras en hebreo, especialmente en el momento en que reaccionan ante la acusación de blasfemia. Lo más probable es que Jesús de Nazaret, como reformista del judaísmo de su época, como predicador itinerante y como persona que debatía sobre las escrituras, seguramente conocía el hebreo, seguramente podía leerlo y hablarlo con fluidez, pero lo más seguro es que el hebreo no fuera su lengua cotidiana y no fuera su lengua principal de predicación. ¡Ea! A por la siguiente lengua. Lo creáis o no, muchos se han hecho esta pregunta. ¿Hablaba Jesús latín? Y la verdad es que la pregunta tiene cierta lógica. Si Jesús nació en una zona controlada por los romanos y los romanos hablaban latín, ¿por qué Jesús no iba a hablar latín? Al fin y al cabo, vivió bajo el Imperio Romano. Pues a ver, de todas las lenguas que vamos a hablar en este vídeo, es cierto que el latín es la lengua que más flojea, es la lengua más difícil de defender. Es muy poco probable que Jesús hubiera estudiado latín como lengua extranjera. Aunque la pregunta sea lícita, a poco que rasquemos en el contexto histórico de Jesús, vemos que la teoría del latín se nos desmorona por completo. Sí, el latín estaba presente en el mundo de Jesús, pero de una forma muy limitada. El latín era la lengua de los gobernantes, de los políticos, de los soldados romanos, y estaba en el día a día, en inscripciones públicas, en documentos oficiales y militares, pero era la lengua vinculada al poder romano. Y Jesús no pintaba nada en todo eso. El latín en el Mediterráneo oriental, aunque era la lengua oficial del imperio, el latín no resultaba en absoluto útil para casi nada, ni para el comercio, ni para la comunicación con extranjeros, ni para la comunicación con autoridades. Por eso, para la población local, aprender latín no tenía mucho sentido. Para un habitante de la Galilea rural, no es que fuese imposible conocer algo de latín, pero tampoco existía una presión social ni una necesidad como para ponerse a aprenderlo. Sí, seguramente los soldados romanos y los políticos romanos hablasen entre ellos en latín, pero no exigían a los galileos ni a los judíos usarlo. A menudo, si el Imperio Romano quería hablar con algún súbdito, recurría a intérpretes, que era una práctica común en la época, o también recurrían a una lengua franca, pero esto lo vamos a ver en profundidad en breve. No se puede descartar que Jesús de Nazaret conociese o hablase algunas pocas palabras de latín, pero es muy poco probable que lo usara con soltura en su vida cotidiana. Entonces, ahora que sabemos esto, ¿qué pasa en esta escena? Esta es la escena del encuentro entre Jesús de Nazaret y el procurador romano Poncio Pilatos. Esta escena aparece en los 4 evangelios canónicos, pero en el evangelio que parece más extensa es en el evangelio de Juan, capítulo 18, versículos del 33 al 38. El caso es que ni Juan ni ninguno de los evangelistas nos dicen en qué lengua se comunicó Jesús con Pilatos o Pilatos con Jesús, pero en la película deciden que Pilatos y Jesús van a comunicarse directamente, cara a cara y a solas, en latín, y que sería Jesús el que cambiase de lengua. Pues con todo lo que os he dicho antes sobre el latín, ¿creéis que es posible que Jesús hablase latín con Pilatos? A ver, como posible, pues vale, pero ¿es probable? Yo os digo que no. Lo más seguro es que se comunicasen con la ayuda de uno o varios intérpretes, o que si hablaron cara a cara, directamente y a solas, lo hiciesen en griego. Aquí nos vamos a parar detenidamente, porque, y aquí me mojo, yo personalmente pienso que Jesús de Nazaret tuvo que hablar griego. Repito, es lo que pienso yo, no lo tenéis que pensar vosotros, aunque es una teoría bastante extendida y se puede defender. Pero antes de meternos en faena, primero habrá que saber por qué se hablaba griego en la Judea y Galilea de Jesús de Nazaret. Pues la culpa de que en el Mediterráneo oriental se hablase griego es de este señor. Mira lo que aguanta. A mediados del siglo IV a.C. y en poco más de 10 años, Alejandro Magno, este tío estaba en su prime, este tío siempre vivió
vivió en su prime. Este tío solo tuvo prime. Vivió poco, pero siempre en su prime. Alejandro Magno conquistó un vasto imperio que iba desde Egipto hasta la India. Y debido a esto y a la importancia del griego como lengua comercial, el griego se expandió a lo largo y ancho de este vasto imperio, especialmente en el Mediterráneo. El griego se asentó así como lengua franca. Algún día os haré un vídeo de lenguas francas, pero por ahora vamos a dejarlo simplemente en que una lengua franca es un idioma que personas de distintas lenguas maternas usan para comunicarse entre sí. No es necesariamente la lengua propia de ninguno, pero funciona como un puente entre personas. Por ejemplo, el inglés actualmente en Occidente es la lengua franca más conocida. Bueno, pues en Judea el griego seguía siendo muy importante en el siglo I. Pero, ¿qué griego? No el griego clásico que por ejemplo hablaba Platón, sino el llamado griego koiné, que era una versión más sencilla, simplificada y común del griego clásico. Resumiéndolo mucho, el griego koiné nació como una forma más práctica del idioma griego, pensada para que personas de diferentes regiones del Mediterráneo pudieran comunicarse entre sí. De hecho, en griego la palabra koiné significa algo así como común. Ahora bien, decir que el griego en esta época y en esta región estaba presente no significa que todo el mundo lo hablase perfectamente. En la Galilea rural, la lengua predominante seguía siendo el arameo, pero el contacto con comerciantes y personas extranjeras hacía probable que muchas personas al menos tuvieran algún conocimiento, aunque fuese vago, del griego koiné. Es algo parecido con lo que ocurre hoy en día con el inglés. Que la lengua inglesa esté en todos lados y que la lengua inglesa esté hasta en la sopa no significa que hables bien inglés, pero sí da pie a que muchas personas puedan usarlo en mayor o menor medida. Puedan usarlo para viajar, para hacer negocios, para el comercio, etc. Vale, y ahora vamos con un dato muy importante. Los textos más antiguos que se conservan sobre la vida de Jesús están escritos en griego. Los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan están escritos en griego koiné. No nos han llegado ni en arameo ni en hebreo, porque estamos muy convencidos de que esos textos se escribieron originalmente en griego. Por ejemplo, uno de los fragmentos más antiguos que se conservan del Nuevo Testamento es el llamado Papiro Rylands 52 y está fechado hacia el año 125 después de Cristo, apenas unas décadas después de la composición del Evangelio de Juan. Este pequeño fragmento que se conserva en la Universidad de Manchester, un saludito a mi gente de Manchester, no, en serio, estuve viviendo allí, contiene unas líneas del Evangelio de Juan y estas líneas están escritas en griego. Pero lo más interesante es que aunque estamos convencidos de que los evangelios se escribieron en griego, estamos también convencidos de que las personas que escribieron los evangelios no tenían el griego como lengua materna. He dicho, existen manuscritos antiguos más completos como el Códice Sinaítico o el Códice Vaticano, que fueron copiados entre los siglos IV y V y contienen los evangelios en griego. Estos manuscritos no son traducciones, son copias. Y si son copias y estaban escritos en griego, quiere decir que el texto del cual copiaron, el texto original, también estaba en griego. Y estas copias, estos códices, estos textos, muestran señales claras de que las personas que los escribieron pensaban en semítico. Es decir, que aunque lo escribiesen en griego, su forma de escribir los delataba, porque cometían semitismos. Los semitismos son huellas de una lengua semítica bajo el texto griego. A mí esta cosa me parece fascinante. Es como si una persona de lengua materna rusa aprende inglés como segunda lengua y escribe un texto en inglés. Quieras o no, si no tiene un gran dominio del inglés, alguna cosa rusa se le va a escapar. Y ahí te vamos a pillar. Como decía antes, se conservan palabras arameas sin traducir del todo. Abba, Eloi, Eloi, lama sabactani, etc. Además, el estilo narrativo de los evangelios describe una mentalidad semítica. La forma de contar las historias, la forma de repetición, la forma de usar paralelismos, las referencias a las escrituras hebreas, todo encaja mejor con un entorno judío más que con un entorno gentil, es decir, con un entorno no judío. Seguramente los que escribieron estos textos no estaban plenamente formados en retórica griega, pero ¿por qué los evangelistas iban a escribir los textos originalmente en griego si no dominaban el griego? Pues tiene mucho sentido. Pensadlo, si creyeses que estás escribiendo ¿el libro definitivo? Un libro que a tu parecer debe conocer el mayor número de personas posibles, porque el mensaje que hay dentro de ese libro, según tú, es de vital importancia para la salvación de la humanidad, ¿en qué lengua lo escribirías tú actualmente? Lo escribirías en inglés, porque el inglés hoy en día es la actual lengua internacional y franca. Pues eso mismo es lo que estaban haciendo los evangelistas con el griego. Ellos estaban usando la lengua franca, la lengua internacional,
de su época, para que el mensaje de los evangelios llegase al mayor número de personas posible. Y en mi opinión les funcionó, porque aquí estamos hoy en día hablando de los evangelios y de un señor llamado Jesús de Nazaret. Y de hecho, ahora vamos a meter a Jesús de Nazaret dentro de la ecuación del griego. Jesús, durante gran parte de su vida, predicó en Galilea, y seguramente lo hizo en arameo, de eso no hay duda. Pero Galilea entonces era conocida como Galilea de los gentiles, es decir, Galilea de las naciones o Galilea de los no judíos. Por supuesto, en Galilea había pueblos asentados que no eran judíos y no hablaban ni hebreo ni arameo. De hecho, mirad lo que dice Mateo 4, 3, 16, leo. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. Y luego, en el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús de Nazaret a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con tanta pasión se ha apagado hasta la tele. Este texto nos está hablando directamente de que Jesús se estaba dirigiendo y estaba hablando a los gentiles, a gente que no hablaba ni arameo ni hebreo. Entonces, ¿qué lengua iba a usar Jesús con esta gente? Yo digo en griego. Curiosamente, en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, el griego no sale representado. Supongo porque esto no se puede demostrar todavía históricamente, pero yo os pregunto, de verdad, sinceramente, ¿no tiene sentido que en algunos momentos de su predicación, después de haberse dirigido a los judíos en arameo y en hebreo, se dirigiera a los no judíos en griego e hiciese una especie de speech en dos idiomas? Es cierto que no podemos probarlo, pero yo creo que tiene mucha lógica y tiene mucho sentido con su contexto lingüístico. Así que nada, decidme qué pensáis vosotros, dejádmelo en comentarios. Y ya para terminar y por jugar un poco, yo voy a hacer la siguiente porra. Yo le doy un 99% de posibilidades de que Jesús hablase arameo como lengua materna. También doy un 70% de posibilidades de que Jesús conociese el hebreo, pudiera leerlo, pudiera hablarlo y se manejara en el hebreo con soltura. Luego, aquí me arriesgo y digo que Jesús de Nazaret tenía un 50% de posibilidades de conocer el griego. Yo creo que sí, que Jesús tenía un B1 en griego. Y por último, le doy tan solo un 10% a que Jesús conocía algo de latín, pero no creo que tuviera un gran dominio del latín, ni mucho menos. Pero oye, quién sabe si esto al final es especular, no sabemos mucho, la verdad. Bueno, fuera de bromas, espero que este vídeo os haya parecido interesante y os haya parecido tan divertido como a mí hacer la documentación. Y os pido, por favor, que os suscribáis y sigáis las redes de La Barrera del Idiota para que pueda seguir haciendo este tipo de contenido. También os quiero dejar el mensaje de que tenemos que reflexionar un poco más sobre la versión original de las cosas, en qué idiomas se transmitieron tanto oralmente como por escrito. Actualmente podríamos llegar a asociar la lengua de la religión cristiana con el latín, por esa herencia cristiana del Imperio Romano, pero también actualmente podríamos asociarla con el italiano, porque es la lengua con la que el Vaticano se comunica más con sus fieles. Como veis, esto de las lenguas sagradas ha ido cambiando con el tiempo, pero lo que quiero es que no os tomen el pelo, que Jesús no se llamaba Jesús, que María no se llamaba María. Esos son sus nombres traducidos y a veces se nos olvida que esa gente viene de un mundo semítico. Que no os vendan lo que no es. Por ejemplo, en una ocasión, el difunto Papa Francisco tuvo que corregir al primer ministro de Israel, porque el primer ministro de Israel dijo que Jesús hablaba hebreo. Gesù ha vissuto qui, parlava ebraico. Como siempre, romped la barrera del idiota. Que creáis o no en la palabra de Jesús no es cosa mía, eso es cosa vuestra. Pero al menos pensad y reflexionad en qué lengua se escuchaba y se decía esa palabra. Mi nombre es Manuel Lunardi y nos vemos en el siguiente episodio.